En estos días me reclamaron porque he olvidado agradecer a un grupo de gente que también trabaja. He agradecido a los médicos, personal de enfermería, los voluntarios, pero se ha olvidado de los farmacéuticos. También ellos trabajan mucho para ayudar a los enfermos a salir de la enfermedad. Oremos también por ellos. El Papa Francisco presidió la misa en Casa Santa Marta este 16 de abril, jueves de la octava de Pascua. Al inicio de la misa, el Papa dirigió su pensamiento a los farmacéuticos. En la homilía, el Sumo Pontífice comentó el Evangelio del día, en el que Jesús resucitado se aparece a los discípulos y por la alegría no alcanzaban a creer. Estar lleno de gozo, subrayó, es la experiencia más alta de la consolación. Es la plenitud de la presencia del Señor, fruto del Espíritu Santo. Es una gracia. Escuchemos la homilía del Papa, traducida al español. En estos días, en Jerusalén, la gente tenía muchos sentimientos. El miedo, el asombro, la duda. En aquellos días, mientras el cojo curado retenía a Pedro y Juan, todo el pueblo fuera de sí por el asombro. Hay un ambiente que no es tranquilo, porque sucedían cosas que no se entendían. El Señor fue con sus discípulos. También ellos sabían que ya había resucitado. También Pedro lo sabía porque había hablado con él esa mañana. Estos dos que habían vuelto de Emaús lo sabían. Pero cuando el Señor se apareció, se asustaron, conmocionados y llenos de miedo. Creían ver un fantasma. La misma experiencia la habían tenido en el lago cuando Jesús vino caminando sobre el agua. Pero en ese tiempo, Pedro, haciéndose el valiente, retó al Señor, dijo: si eres tú, mándame que camine sobre el agua. Este día, Pedro estaba callado. Había hablado con el Señor esa mañana y de ese diálogo nadie sabe qué se dijeron. Y por esto estaba callado. Pero estaban tan llenos de miedo, conmocionados, creían ver un fantasma. Y dice, pero no, ¿por qué están perturbados? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren las manos, los pies, les hace ver las llagas. Ese tesoro de Jesús que ha llevado al cielo para hacerlo ver al Padre e interceder por nosotros. Tóquenme, miren, un fantasma no tiene carne y huesos. Y después viene una frase que me da mucho consuelo. Y por esto, este pasaje del Evangelio es uno de mis preferidos. Porque por la alegría no creían y estaban llenos de asombro. La alegría les impedía creer. Era tanta esa alegría que no, esto no puede ser verdad. Esta alegría no es real. Es demasiada alegría. Y esto les impedía creer. La alegría, los momentos de gran alegría.
estaban muy llenos de alegría, pero paralizados por la alegría. Y la alegría es uno de los deseos que Pablo tiene para los suyos de Roma. Que el Dios de la esperanza los llene de gozo, les dice. Llenar de gozo, estar lleno de gozo. Es la experiencia del consuelo más alta. Cuando el Señor nos hace entender que esta es otra cosa que estar alegre, positivo, luminoso. No, es otra cosa. Estar gozoso, pero lleno de gozo. Una alegría desbordante que nos toma. Y por esto Pablo les desea que el Dios de la esperanza los llene de gozo a los romanos. Y esa palabra, esa expresión, llenar de gozo, se repite muchas veces. Por ejemplo, cuando sucede aquello en la cárcel y Pedro salva la vida al carcelero que estaba por suicidarse porque se habían abierto las puertas con el terremoto, y después le anuncia el Evangelio, lo bautiza, y el carcelero, dice la Biblia, estaba lleno de gozo por haber creído. Lo mismo ocurre con el ministro de Economía de Candace, cuando Felipe lo bautizó y se desapareció. Él siguió su camino lleno de gozo. Y lo mismo sucede el día de la ascensión. Los discípulos regresaron a Jerusalén, dice la Biblia, llenos de gozo. Es la plenitud del consuelo, la plenitud de la presencia del Señor. Porque, como Pablo dice a los Gálatas, el gozo es el fruto del Espíritu Santo. No es la consecuencia de emociones que surgen por una cosa maravillosa. Es más, este gozo, esto que te llena, es fruto del Espíritu Santo. Sin el Espíritu no se puede tener este gozo. Recibir el gozo del Espíritu es una gracia. Me vienen a la mente los últimos números, los últimos párrafos de la encíclica Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, cuando habla de los cristianos gozosos, de los evangelizadores gozosos, y no de los que viven siempre mirando hacia abajo. Hoy es un día hermoso para leerlo. Llenos de gozo. Es esto lo que nos dice la Biblia, porque por la alegría no creían. Era tanta que no creían. Hay un pasaje del libro de Nehemías que nos ayudará hoy en esta reflexión sobre el gozo. El pueblo que ha vuelto a Jerusalén ha encontrado el libro de la ley. Fue descubierto de nuevo, porque ellos sabían la ley de memoria, pero el libro de la ley no lo encontraban. Gran fiesta, y todo el pueblo se reunió para escuchar al sacerdote Esdras, que leía el libro de la ley. El pueblo, conmovido, lloraba de alegría,
porque había encontrado precisamente el libro de la ley y lloraba, era gozoso el llanto. Al final, cuando el sacerdote Esdras terminó, Nehemías dice al pueblo: estén tranquilos, ahora no lloren más, conserven el gozo, porque el gozo en el Señor es su fuerza. Esta palabra del libro de Nehemías nos ayudará hoy. La gran fuerza que tenemos para transformar, para predicar el Evangelio, para avanzar como testigos de vida, es el gozo en el Señor, que es fruto del Espíritu Santo, y hoy pidámosle a Él que nos conceda este fruto.